Bienvenidos de vuelta a Panorama, día de varios anuncios político-electorales. Lourdes Flores ya se dijo integrará la plancha presidencial de Alan García, por supuesto, como candidata, como vicepresidente, postulando siempre. Por otro lado, Daniela Bugatás habría sido retirado del Partido Nacionalista, por lo menos en el padrón, ya no aparece, fue a votar y ahí se enteró que ya no aparece en el padrón de las nacionalistas. Nano Guerra García, ya no es más el candidato del Partido Humanista. Lo desinvitaron porque quien toma la posta nuevamente es Yehude Simons, pero además también el alcalde de Miraflores ha renunciado también a Somos Perú porque no está de acuerdo con esta alianza con el señor Acuña. Pero bueno, está claro que estamos en campaña y las cosas se están moviendo, y en medio de todo eso también nos queda claro que para Palacio el peor enemigo ya no es Alan García, sino Keiko Fujimori. La primera dama, después de una etapa de conveniente silencio, decidió saltar al ataque, atacar con fuerza, empeño en el que, como suele suceder, le sigue, por supuesto, su esposo, el presidente. Karina Novoa y Jimmy Rodríguez con el reportaje. De pronto apareció para embestir. La época del fujimorismo fue una época nefasta para el país. Eso se llama historia, señor, se llama historia. Apareció luego de un calculado silencio, tras aceptar que las agendas efectivamente eran de ella. No estamos hablando acá de mentiras, aquí estamos hablando de realidades, de hechos históricos para el país. Puso fin a la abstinencia verbal, esta vez también sincronizada con su esposo. El señor Alberto Fujimori ha sido un corrupto, ha sido un ladrón de marca mayor. Volvió a la escena el capitán Carlos, un hombre desaforado y sin formas, al que nuevamente la complicidad conyugal lo hace perder el control. ¿Qué hay detrás de esta arremetida de la pareja Humala-Heredia? El presidente de la República, pico a pico, con una candidata en plena contienda electoral, mientras la dama de azul luce sonriente en la puerta de la fiscalía que la investiga. Dio 6 horas, Nos ordenamos un ratito. Gracias. Quisiéramos conocer... Bueno. No es la primera vez, ni la única crítica, ni la más dura para Keiko Fujimori. Nadine Heredia estuvo muda para las cámaras, pero sin descanso desde las redes sociales hace varias semanas. Las que recibían órdenes de Montesinos van a dar lecciones. Ya pues, Keiko fue cómplice y pésima congresista. Con un lenguaje poco convencional para una primera dama. Con duras críticas al fujimorismo y al APRA de Alan García. En pie de guerra. Alan, ahí te hablan. Debe pedir perdón. Nadine Heredia ha hecho del Twitter una de sus trincheras en estas semanas de silencio. El enfrentamiento es frontal, exigiendo investigaciones para el resto. El fujimorismo instaló la corrupción como política de Estado. ¿Otra oportunidad? Es un ataque virulento del presidente Ollanta, a quien vemos mentalmente afectado. Entendemos por la frustración de ver el día de hoy a su esposa asistiendo como cualquier vulgar delincuente al Ministerio Público, investigada por el tema del lavado de activos. Si hay ataques, que venga de alguien que tenga la moral suficiente, pero si tenemos piedra en el ojo, ¿con qué moral se puede atacar? Es Nadine Heredia de vuelta, apoyada por el presidente y con artillería pesada y deslenguada. Todo el mismo día. ¿Cómo es posible que el tema del frontón tenga 20 años en investigación del Ministerio Público y hasta ahora ni lo archiven ni denuncien al Poder Judicial? ¿Cuál es el objetivo? Tanto la primera dama como el presidente de la República tienen una crisis muy seria de credibilidad. El tema de las agendas fue una bomba nuclear. Esta es una nueva versión
de la vieja historia en la cual la mejor defensa es el ataque. Todos los detalles aquí en Panorama. Me ratifico en que las agendas no son mías. E insisto, yo rechazo la autenticidad de los documentos presentados. ¿Se le ha perdido alguna agenda? No, señor. A ver, no entiendo por qué no puede comprender. Si fue un error en ese tiempo haber negado rotundamente, fue por el contexto. No llegó ni a un mes en cura de silencio. Del semblante demacrado, los nervios y la confesión adusta, apareció con la sonrisa de antaño, amable como en tiempos lejanos. Quería que le escuchen y esperó el momento. He venido a cumplir con la diligencia que tenía el día de hoy. La investigación, como todos ustedes saben, es reservada. Luego, bueno, están las cuestiones políticas si quisieran hacer algún tipo de pregunta. Salía de la fiscalía por el caso de sus agendas, en calidad de investigada. El fiscal la interrogó por 6 horas. Tenía 100 preguntas para Heredia, quien no respondió todo el cuestionario. Ya afuera de las agendas, por supuesto, no quiso hablar. Sí de Keiko Fujimori. La época del fujimorismo fue una época nefasta para el país, la cual creo todos deben recordar. Sobre todo, aún más los jóvenes que no han pasado por la experiencia de una dictadura. Ante la falta de argumentos de defensa, lo mejor es lanzar un dardo, un puyazo. Si tienes una tribuna que te aplaude, así sea pequeña, ya tienes un buen punto de partida para confrontar al resto. Este no es un discurso sorpresivo, ni nuevo. El último mes, Keiko Fujimori ha estado muy presente para Nadine Heredia. Y ahora también para el presidente de la República, que se enfrenta nuevamente por Nadine. No está preso por haberse pasado una luz roja, ¿no? Él mismo se declaró culpable en el juicio por corrupción. ¿Por qué? Porque no quiso ventilar públicamente todas las trapacerías que hizo. Comandante Ollanta Humala, es de cobardes insultar a quien no puede defenderse. El señor Fujimori no está preso por pasarse la luz roja, ¿no es cierto? Está en la cárcel por violar derechos humanos y también él mismo se ha hecho culpable por los actos de corrupción de su gobierno. Y ya que habla de delincuentes, quiero decirle que la única delincuente con nexos internacionales acá en el país es la señora Nadine Heredia. O nos hemos olvidado acaso el dinero de Venezuela, el dinero de Francia, de Suiza. Aunque no le guste al presidente, la señora Nadine terminará en un penal y él también por cómplice. No estamos en ningún momento atacando al fujimorismo diciendo la verdad. Muchas gracias. El fujimorismo es responsable de la más lesiva corrupción en los 90. Se le acusa, además, de no tener las cuentas claras en la campaña del 2011. De aportantes fantasmas para que Keiko Fujimori llegue a ser presidenta. Pero desde la otra orilla, Nadine Heredia también tiene mucho por explicar. Las agendas, el levantamiento de Locumba, Madre Mía, Martín Belaúnde del Ocio y las cuentas nacionalistas. ¿Quién gana y quién pierde con esta guerra declarada, en la que la verdad se diluye en medio de calculados ataques políticos? Con estas críticas que ella lanza, un día a García, otro día a Keiko Fujimori o a quien se lo merezca, lo que en realidad te está logrando es que se deje de hablar de las agendas. No son tontos, apuntan a dos objetivos que no son santas palomas. Este es el activo Twitter de la primera dama. Todo se lo dedica al fujimorismo. Las propuestas del populismo empresarial de Keiko. A ver si ahora recuerdas. Sí, soy corrupto. 9 de diciembre. Feliz Día Internacional de la Corrupción. Comisiones que se prestan a favores. El país en último lugar. Provecho, Keiko. ¡Feliz día, señora Humala! ¿Se acordó por qué lo anotó en sus agendas? Era el día que la Comisión de Fiscalización decidió no citar a Keiko,
para responder sobre los gastos de campaña de Fuerza Popular. Como el Twitter quizá no era suficiente, reapareció, pero con un discurso menos virulento que en las redes. La Comisión de Fiscalización se ha limpiado las manos en relación a la candidata Keiko Fujimori, pese a que existen las denuncias presentadas. No estamos siendo tratados los peruanos de igual manera. Mire, a la señora Nadine Heredia no hay que contestarle, hay que dejar que ella resuelva sus problemas en la Fiscalía, porque ella salía de la Fiscalía y dio esas declaraciones para que ustedes no le preguntaran lo que había hecho en Fiscalía, pero sí puso otro tema. Es muy astuta, pues ha estudiado también comunicaciones. Para mí el fujimorismo ha mantenido en el Perú, digamos, una estirpe de corrupción en las instituciones. Ese mismo día continuó dedicándole a Keiko varios minutos de su tiempo. Bien por las elecciones llaneras, pero no se distraigan. Keiko las apoya para que nos olvidemos que su api fue dictador. Coloca estas fotos en las que se ve a Keiko bailando al ritmo de Chávez y a su padre conversando con el entonces presidente. Muy institucionalista y de estirpe demócrata la señora Heredia. ¿Qué diferencia con aquella otra Nadine, fan de Hugo Chávez y Velasco Alvarado? Keiko Fujimori no ha contestado desde el Twitter a la esposa del presidente, pero sí a Ollanta Humala, que refuerza la estrategia Nadine para no contestar sobre las agendas. Comandante Ollanta Humala, es de cobardes insultar a quien no puede defenderse. Creo que nadie en el Perú quiere regresar a los últimos 15 años del siglo pasado, que nos llenaron de vergüenza. Yo estoy hablando del régimen de los 90 del señor Alberto Fujimori, un ladrón de marca mayor. Alberto Fujimori, un ladrón de marca mayor. Volvió a la escena el capitán Carlos, un hombre desaforado y sin formas al que nuevamente la complicidad conyugal lo hace perder el control. Estar en estos cuestionamientos de decir ladrón a otro rival, me parece que no hay mucha solvencia moral porque ellos también están acusados de presunta corrupción. De tal manera que tiene que guardar la compostura porque el barro también le puede saltar a él, ¿no? La hija de Alberto Fujimori no es el único objetivo de la presidenta del nacionalismo. Alan García también, pero no con el mismo entusiasmo. ¿Qué tal esta noticia para empezar a sentir confianza en la justicia? Juez anula investigaciones de García. Señor García, usted fue denunciado por enriquecimiento ilícito, pero ocurrió el golpe de Estado de 1992. Todo se paralizó. El 2001 prescribió su proceso. Solamente los que no han hecho nada no se les puede imputar nada. Por ejemplo, ¿qué se le puede acusar al señor Humala si no ha hecho nada por el país? No se le puede acusar de nada. En estas etapas, el jefe de Estado mantiene neutralidad. El señor Humala está haciendo campaña desde esa tribuna como jefe de Estado para su partido. A ver, ¿por qué no dice nada sobre su candidato que van a designar el día domingo que está vinculado a un asesinato, que ofende a las mujeres? ¿Cómo no dice nada? La tuitera Nadine no solo tiene al presidente como aliado, y hay condicionales seguidores. También una cuenta facilita su labor. Se llama Hurgar en la Memoria. Esta cuenta recibe varios retweets de Nadine Heredia y aclara que no tiene afiliación política. El APRA, el fujimorismo de Alberto Fujimori y nada de las agendas en la cuenta de Twitter preferida por Nadine. La gran mayoría de peruanos, así no haya estado enterado de lo que se dice en esas agendas, sí estuvo enterado de una señora que negó, ¿no?, de manera consistente que fuera su letra, sus agendas, que además señaló que todo estaba adulterado, que finalmente ha tenido que reconocer. Por tanto, de esa crisis de credibilidad no te recuperas en 6 meses o un año, ¿no? Ese va a ser un proceso mucho más largo. A ver, la concentración de medios sigue entrevistando a Chejade para golpearme. Es Nadine Heredia, viendo a sus enemigos por todos lados,
con números de desaprobación que evidentemente la agobian en los últimos meses del gobierno nacionalista. El ataque en vez de las respuestas y la verdad parece ser el camino elegido al final de este quinquenio. Bueno, como dicen, más claro ni el agua. Impunidad, ese es el objetivo clarísimo. Y la pregunta es, ¿por qué tanta preocupación?